Maque Salcedo es coach de familias, docente y madre de 2 adolescentes con altas capacidades. Ella misma es experta en altas capacidades y desarrollo del talento por la UNIR y conocedora de la doble excepcionalidad, altas capacidades y TEA. Desde 2020 acompaña a familias con hijos de alta capacidad, especialmente con hijos adolescentes en su gabinete Educapassion. Para este primer podcast contamos con ella, porque como ya sabéis los que nos seguís en redes, Maque Salcedo es además miembro de Educade Profesionales y hoy ha venido a inaugurar la sección de entrevistas de Educade Podcast y lo hace con uno de los temas que mejor conoce. Hoy, adolescentes y altas capacidades, consecuencias de la no atención. Buenos días, Maque, gracias por estar aquí con nosotros. Un verdadero placer, Alba, ya lo sabes. Vas a inaugurar nuestra primera sección larga del podcast, así que encantado de tenerte aquí. Bueno, como ya todos habéis escuchado, Maque está dentro de Educade Profesionales y la hemos traído para hablar de Educapassion y de su especialidad, que son los adolescentes de altas capacidades. Un placer, un verdadero honor estar aquí y bueno, ya sabes que es mi tema favorito, o sea que dispara porque me puedo enrollar. Maque, ¿cómo fue crear Educapassion? ¿Cómo llegaste ahí? Uy, ahí has tocado, ¿eh? Pues realmente yo me formé para atender a mis alumnos como profesora y también para atender a mis hijas, ¿no? Y entonces me di cuenta que por el boca a boca la gente lo iba sabiendo, el amigo de una amiga, pues yo tengo una amiga tal, y me iban llamando y les decía en casa, oye, que me voy a pasear, que me han llamado para preguntarme de altas capacidades. Y al final estaba más tiempo fuera de casa que dentro resolviendo dudas a gente y dije, vamos a profesionalizarlo y a brindar una ayuda un poco más eficaz y que pueda llegar a más gente. Y cuéntanos, ¿cuáles son los principales problemas que tú ves en tu experiencia de adolescentes de altas capacidades? Pues mira, casi todos los adolescentes con los que yo trabajo, que llegan a mí, el problema está en que no han sido identificados con anterioridad, ¿vale? Que llegan a la adolescencia y como es una alta capacidad que no ha sido atendida, pues hay muchísimos problemas de masking, de fracaso escolar, de problemas de autoestima que prácticamente tienen todos, diversos problemas. Nunca me he encontrado con un caso de una persona con alta capacidad que llegue a la adolescencia y sabiendo que tiene alta capacidad y simplemente que no haya querido trabajarla. Esto no me he encontrado. Vale, o sea que normalmente lo que ocurre es que no se trabaja, no se detecta y por eso llegamos a la adolescencia. ¿Qué problemas has detectado dentro del área sanitaria, dentro de la educativa, más concreto sobre adolescentes? Pues mira, el primer problema es el desconocimiento. Por eso que Educade sea una asociación dedicada fundamentalmente a la formación, a mí me encanta porque hay muchísima necesidad de formación, tanto a nivel académico como a nivel sanitario, como tú has dicho, ¿no? Si un pediatra o un psicólogo sabe atender, un psiquiatra sabe detectar a estos niños, pues no llegarán a la adolescencia con esta problemática. En el colegio tampoco se les ve, porque los profesores no tenemos formación de base a no ser que tú te la hayas buscado. Y el problema también es que hay muchísimos mitos arraigados en la sociedad que nos hacen buscar a un tipo de niños que no existen, no es los que tenemos en el aula. Entonces, por eso muchos docentes dicen que no tienen jóvenes de altas capacidades en sus clases cuando no es cierto, es que no están sabiendo ver a los que sí que tienen. Y otro problema es que cuando llegan los informes y llega una evaluación, pues hay veces que no se fían de eso, ¿no? Porque simplemente es el desconocimiento, lo que te he comentado antes, y no se fían. Pero a mí me surge la duda y la intranquilidad de por qué nos tenemos que fiar de un informe de un médico que te hable de un TDAH o que te hable de una celiaquía o te hable de una dislexia y sin embargo de la alta capacidad pues lo ponemos en duda, ¿no? Es un tema muy importante que da que pensar. Bueno, y para todas las personas que nos están oyendo hoy, las que nos están viendo, ya sabéis que a Educade le gusta afrontar las cosas desde la formación y desde la solución y desde la práctica, que en gran medida es como aprendemos. Entonces le hemos pedido a Maque que nos cuente 2 casos prácticos de su experiencia, lo que ha vivido, y lo primero que nos va a hablar es del caso de Berta. Vale, Berta
Es una chica que acudió a mí a, solicitud de sus padres. Estaba en primero de bachillerato y siempre había sacado muy buenas notas, era una niña modelo, o sea, fantástica en casa y todo, pero de repente empezó a bajar académicamente un montón, empezó a tener pánico a enfrentarse a los exámenes y entonces fue cuando entré yo ahí en escena. Realmente ella tenía altas capacidades, pero como identificadas, ¿no? Pero como no entendían muy bien qué era, es lo típico que el informe se queda en el fondo del cajón. Entonces, claro, empecé a explicarle qué es tener alta capacidad y, claro, cuando ella fue autoconociéndose, fue entendiendo muchas cosas de lo que sentía, de su comportamiento, de cómo se enfrentaba al perfeccionismo, a la baja tolerancia a la frustración, y también empezó a descubrir su gran sensibilidad. Sí, yo creo que en el caso de que me estás contando de Berta es muy habitual este perfeccionismo en las niñas, este tipo de perfil, ¿no? Sí, es una de las cosas más habituales. De hecho, va muy unido al masking del que te hablaba antes, ¿no? Que también lo hacía Berta. Berta tenía a sus amigas desde la infancia, se llevaba bien con ellas, les quería y se sentía querida, pero siempre tenía la sensación de estar un poco fuera de lugar, ¿no? Como que no era comprendida del todo, como que no encajaba, pero en el fondo ya había una amistad muy trabada. Claro, cuando fue descubriendo que ella estaba mostrando a sus amigas una Berta que no era ella realmente, se estaba desempeñando un papel, pues se dio cuenta de lo atada que estaba y de lo incómoda que estaba, ¿no? Entonces fuimos rompiendo esos bloqueos que tenía poquito a poco y empezamos por la amiga más cercana y luego fuimos abriéndonos al resto y finalmente el grupo entendió cómo era ella, les habló de sus altas capacidades, de las cosas que le gustaban, de las que no. Y bueno, Berta tiene mucha suerte porque eran grandísimas amigas y lo acogieron y lo aceptaron fenomenal. Una de las cosas, bueno, si quieres que te cuente una anécdota que me parece muy simpática, es que mientras eran pequeñas, como todas eran muy deportistas, Berta jugaba muy bien al baloncesto, pues no había tanto problema social, porque en el fondo la manera de comunicarse era vía deporte. Cuando empezaron a crecer y empezaron a querer salir, las amigas de Berta empezaron a tener un comportamiento como el resto de los adolescentes de importarles mucho su apariencia externa, ¿no? y cómo entablar relaciones pues, con chicos, chicas, ¿no? Pues cuando salían de fiesta, discotecas y tal. Y Berta empezó a ir porque iban sus amigas y lo odiaba. Volvía a casa con un dolor de cabeza horrible, tantísimo ruido, voces, aglomeración de gente, las luces le ponían loca, hasta que se dio cuenta que no le gustaba en absoluto y dejó de ir. Claro, como dejó de ir, sus amigas empezaron un poco a pensar que ella ya no se lo pasaba bien con ellas y claro, lo típico de los adolescentes, que no lo hablan entre ellos, ¿no? Sí, además el grupo social no lo tuvo que tomar bien, ese cambio de repente sin explicación ninguna. Efectivamente, pero ella no les podía explicar, simplemente es que no me lo pasó bien, pero le daba vergüenza decirles a sus amigas que no se lo pasaba bien donde todo el mundo joven se lo estaba pasando bien. Cuando ya se descubrió ella misma cómo era, y tuvo la fuerza, después de trabajarlo, de poder decirle a sus amigas: mira, me apetece mucho estar con vosotras, no me quiero perder los planes, pero no aguanto el plan de la discoteca porque para mí me abruma mucho y me duele mucho la cabeza y no me lo paso bien porque no soy capaz de mantener conversaciones. Más adelante, para todos los que no sabéis, en algún momento vamos a hacer un programa también sobre hipersensibilidad. Está previsto, ¿vale? Continuamos. Sí, es que esto es lo que le estaba pasando a Berta. Entonces, se nos ocurrió una idea intermedia que era... claro, todo partía desde el momento en el que pudiera hablar con sus amigas, ¿no? Y entonces solicitarles que en vez de quedar a la 1 en la discoteca, pues quedar a las 11 y cenar juntas. Así no perdía el contacto con ellas y charlaba con ellas y tal. Una cena con las amigas le parecía muy bien. Sin embargo, luego ir a la discoteca no. Entonces podía estar la mitad del plan. Y ella a las 12:01 se volvía a su casa súper satisfecha de haber, digamos, con la batería social suficientemente cargada. Y de ser ella. Y de ser ella. Y luego ellas iban a la discoteca y el día siguiente se lo contaban, pero ya está, como quien le cuenta a una amiga una peli. Y el grupo lo aceptó muy bien. ¿Qué ocurrió? Que ella estaba tan relajada y estaba tan metida en todo lo que realmente estaba pasando que de vez en cuando me decía: Maque,
hoy me ha apetecido ir a la disco y me he ido con ellas. Y bueno, solo aguanté hasta tal hora, o sea, poco tiempo. Pero me lo pasé muy bien. Y cuando dije, ya no aguanto más, chicas, me voy, nadie me dijo, quédate, eres una muerma, eres una pesada. No, todo el mundo lo aceptó. Oye, qué guay que ya has venido un rato. Y hay días que voy al segundo plan y hay días que no. Pero todas han entendido que seguimos siendo amigas y me quieren como soy. Entonces, Berta está súper feliz. Eso es el futuro. ¿Cómo hemos contado el pasado de Berta? ¿Qué pasó con la atención? ¿Y dónde está Berta ahora? Pues mira, Berta, es que va todo muy interconectado, ¿vale? No puedes dedicarte solamente a la parte social ni dedicarte solo a la parte académica. Yo he oído muchas veces en los colegios es que ahora mismo está muy mal emocionalmente, vamos a trabajar y luego ya... trabajaremos la parte académica, y no, o sea, hay que hacerlo todo a la vez. Entonces, con Berta estuvimos trabajando esto que os he contado de sus amistades, que le afectaban muchísimo emocionalmente, pero al tiempo estuvimos trabajando su manera de enfrentarse a los estudios. Ese perfeccionismo le llevaba a tener 1000 listas, 1000 resúmenes, unos apuntes para enmarcar, era todo perfecto, pero no se enfrentaba a lo que era el estudio de verdad. Entonces, bueno, pues fuimos trabajándolo poco a poco, viendo con qué tipo de esquemas o resúmenes eran suficientes y cómo ella tenía que enfrentarse, cómo tenía que demostrar que lo sabía, porque no es lo mismo que se prepare para una exposición oral, un examen oral, o que se prepare para uno escrito, que este es otro de los problemas, pero te lo cuento más detallado en el otro caso. El problema de cómo enfrentarse a los exámenes, que a veces tampoco saben. Y conforme fue ganando confianza en sí misma en el ámbito social, fue teniendo más ganas de luchar contra sus... no te digo tocs, pero sí sus tendencias a nivel académico, ¿no? Y entonces se fue venciendo y fue mejorando. Siempre que he sacado buenas notas, y cuando me llamaron había empezado a suspender. Y bueno, hay otra cosa muy curiosa, tenía muy clara la carrera que quería hacer desde pequeña. Pero yo, conforme fui hablando con ella y la fui conociendo, me di cuenta que no le gustaba esa carrera, pero quería hacerla porque era una decisión que había tomado y su perfeccionismo no le dejaba cambiar. No le permitía cambiar, ¿no? Por no enfrentarse a me equivoqué cuando tomé esa elección, que la tomó a los 5 años. Estamos hablando en un primero de bachillerato que incluso había escogido un itinerario de bachillerato que no le correspondía, pero era el que necesitaba para estudiar esa carrera. Bueno, de primero a segundo conseguimos hacer un cambio de bachillerato intermedio que todavía le dejaba la opción de esa carrera, pero también le abría más puertas hacia donde ella realmente quería ir. Y finalmente este año ya eligió la carrera que quería, la universidad que quería. Le pedían un 9, consiguió llegar a ese 9 y ya está buscando piso al lado, porque le toca cambiarse de ciudad. Y está feliz con la nueva aventura. Tuve sesión con ella hace poco y estaba emocionadísima y se notaba ella un gran cambio. Me decía sobre todo interno. Es como si es como si fuera otra persona, pero realmente soy más yo misma. Bueno, es que es súper importante. Una cosa es la velocidad de procesamiento, una cosa son las altas capacidades y otra cosa es cómo los chavales se enfrentan a los exámenes, que requiere de unas capacidades emocionales que a veces es necesario trabajar, como en el caso de Berta. Y habéis visto la diferencia entre una persona de altas capacidades cuando no está atendida y los problemas que tiene, y cuando es atendida, ¿vale? ¿Cuál es el futuro ahora de Berta? Que por lo que prevemos va a ser maravilloso. Por de pronto va a disfrutar de unos años de universidad maravillosos porque le encanta lo que va a hacer, que es que no tiene nada que ver con lo otro. De hecho, estuvimos hablando la última vez, si hubiera acabado en la carrera es que no las quiero nombrar para que la gente no... Pero a ella no le iba esa primera elección y si se hubiera empeñado en mantenerse ahí, bueno, le habría costado llegar, porque ya te digo que había empezado a bajar su media, pero es que además no habría disfrutado en esa carrera. Que es muy importante, ¿no? Para eso les ayudamos, para que sean ellos mismos. Y ahora hemos traído otro caso más, de nuevo desde la práctica, desde la solución, y hemos traído el caso de Pablo.
Pablo es una persona excepcional, con una alta capacidad también maravillosa y también identificada en primaria. Y lo que ocurre con Pablo, empecé a trabajar con él en cuarto de la ESO y le había sucedido lo que es muy habitual que suceda, y es que toda la primaria la pasan con notazas sin hacer absolutamente nada de trabajo real. El tema del esfuerzo y las altas capacidades, temazo también. Temazo. Y cuando llegó a secundaria, pues primero y segundo bajó un poco el nivel, pero fue tirando. Pero claro, cuando hablamos en febrero de cuarto de la ESO, estaba suspendiendo 6. Y entonces sus padres decían, es que no va a poder pasar a bachillerato. Y como repita, que no pasa nada. Hay niños que necesitan una repetición de curso por cuestiones de madurez y les viene fantástico, como una aceleración, o sea, cada uno lo suyo. Pero un niño con altas capacidades que está suspendiendo porque está desmotivado solamente, no porque no tenga capacidad, el papel de una repetición es bastante nocivo. Es perjudicial. Bueno, aquí es importante que recalquemos la desincronía, la diferencia entre edad mental, edad física, y probablemente Pablo, si era de altas capacidades, tenía una madurez y una edad mental superior. Entonces, ¿qué le supone a Pablo repetir curso? Pues estar con compañeros que todavía son más inmaduros que con los que ya está. Efectivamente. Entonces, por eso en el caso de las altas capacidades la repetición es tan problemática. Es tan problemática, efectivamente. Siendo un cuarto de la ESO, probablemente habría desmotivado a continuar con sus estudios a Pablo y ya está. Ha salido del sistema. Los estudios, porque el fracaso escolar en altas capacidades es una cosa, por desgracia, que ocurre más a menudo de lo que puede parecer. Efectivamente. El método de trabajo fue similar al de Berta en el sentido de enseñarle qué era la alta capacidad y cómo le estaba afectando a él y empezar a tomar riendas. Lo que pasa es que con Pablo a nivel emocional se había estado trabajando hasta entonces, con lo cual estaba en ese sentido un poco más estable. Yo no te diría que bien, pero por lo menos estaba estable. Y lo que realmente tenía Pablo era muchísima diferencia entre lo que él veía y la realidad, entre su percepción y lo que realmente estaba sucediendo. Él pensaba que me pongo en el último minuto y lo saco todo, pero realmente cuando se ponía no era capaz de sacarlo porque no sabía estudiar. Una metodología de estudio que no tiene nada que ver con la velocidad de procesamiento. Totalmente. De hecho, yo le decía, una cosa es saberse las cosas, o sea, entenderlas, que es lo que a ti te sucede cuando lo explican en clase, que tú lo entiendes a la primera y te crees que te lo sabes, pero no es sabérselo. Para sabérselo hay como que integrarlo y memorizarlo, y él, como hasta ahora había memorizado muchas cosas de forma innata, sin esfuerzo, no sabía forzar a su mente, ¿no? a aprender a memorizar, a aprender a adquirir y a relacionar conocimiento, ¿no? Y eso es lo que estuvimos haciendo. Le costó primero entender que tenía que ponerse a estudiar, le costó bastante, al final se consiguió, y después le costó muchísimo, oye, que me he puesto a estudiar y parece que aún así sigo suspendiendo. Claro, es que no se ganó Roma en una hora. Claro, pero como hasta ahora le había salido todo bien a la primera, claro, esto le costaba mucho. Te hablo de este caso, pero me está sucediendo en todos los demás niños que he trabajado, ¿no? Con los que he trabajado. Y entonces aprendió pues, a hacer esquemas a su manera, a hacer resúmenes a su manera. Digo a su manera porque las técnicas de estudio al uso que dan para toda la clase a estos niños no les suelen servir, o sea, hay como que adaptarlas, ¿no? Y Pablo pues necesitó hacer mucha adaptación y ver muchos resúmenes porque al principio él me decía, sí, ya he hecho resumen, y me enseñaba pues de todo un folio, medio párrafo. Le digo, es que esto no es un resumen. Y me dice, pero es que allí viene todo. Le digo, ya, pero necesito que haya más información. No, si es que ahí está todo. Por ejemplo, me hablaba de la burguesía y ya con eso él me estaba definiendo todo el siglo XIX. Le digo, no, querido, o sea, tus compañeros esta pregunta la resuelven en 2 caras de folio, tú no puedes resumirlo en medio párrafo. Y bueno, le costó, ¿no? Porque sintetizaba mucho y le parecía de perogrullo decir cosas que para él eran obvias. Claro. Entonces aquí viene la segunda parte, que es la de aprender a hacer exámenes. Él se lo sabía,
se lo sabía fenomenal. Sí, si le hubieran hecho el examen oral, le hubieran dejado hablar, a lo mejor. Sí, pero incluso había muchas veces cosas que las omitía porque le parecían, ¿no? Su literalidad. Sí, claro, que no demostraba que lo sabía. Claro, le digo, es que no me vale que te lo sepas si no demuestras que te lo sabes. Y para demostrarlo hay unos caminos establecidos. En este caso eran exámenes escritos. Sí que se valoró la posibilidad de complementarlos de forma oral, pero no llegaba a ser bueno del todo ahí Pablo tampoco. Hay algunos que les favorece y hay otros que no. Total que le costó mucho, pero fue aprendiendo y bueno, ya os digo que lo cogí en cuarto. Consiguió pasar a primero de bachillerato limpio. Primero le costó, porque el ritmo es diferente, sí, es más fuerte, pero él estaba mejor, estaba más hecho a la idea de realmente en qué liga estaba jugando y de lo que tenía que hacer. Pero aún así el hacer los exámenes le costó mucho, de hecho se bloqueaba, su cuerpo se defendía. Esto es una cosa muy curiosa porque luego me he enterado que les pasa a muchos niños. Digamos como que si sometía a su cerebro a la tensión y a los nervios de un examen, a modo de defensa, el cerebro apagaba y le entraba un sueño que te morías y le he llegado a haber dormido en los exámenes, ¿no? Es como de defensa, me duermo. Y pasa bastante, y dice, pero si es que estaba súper pendiente y quería hacerlo, y bueno, dejando preguntas en blanco, no sabiendo responder. Pasamos por muchas fases hasta que él fue viendo y bueno, los exámenes de este año de segundo de bachillerato han sido brillantes. Le ha costado sacar nota hasta final de curso. La EBAU se ha salido, ha sido yo creo que los mejores exámenes que ha hecho en todo el año. Pero le digo, bueno, todo el trabajo que llevas haciendo estos 3 años... Nos alegramos todos por Pablo. Sí. Y Pablo es otro chaval que también tenía en su cabeza una carrera y al final ha entrado en otra, porque realmente le va más. O sea, claro, ellos se hacen unas expectativas de cómo ven el mundo y de lo que les gusta y de lo que les gustaría ser, pero a veces no evalúan bien sus capacidades. ¿Por qué? Porque en lo que son buenos ellos lo dan por supuesto, no le dan valía, no le dan importancia, ¿no? Y entonces realmente uno tiene más capacidad para unas carreras, para unos ámbitos que para otros. Y si tú te empeñas en ir justo al que no tienes capacidad porque es lo que más te reta, es lo que más te seduce, sin embargo tú eres valiosísimo y muy bueno en otro, pues vas a estar errando tu camino. Y les cuesta mucho verlo, o sea, ese paso de madurez lo tienen que dar, pero bueno, gracias a Dios, por lo menos Berta y Pablo lo han dado. Y vamos, el año que viene empiezan los dos la universidad en sus facultades nuevas y están felices. Bueno, pues para que veáis el caso y la diferencia entre un chaval que no está atendido de nuevo y que es atendido y cómo cambia su futuro de lo que podría haber sido un fracaso escolar, que podría haber dejado los estudios a estar estudiando la carrera que él eligió. Totalmente. Pues cuéntanos, Ma, que ya que estamos aquí con el podcast, con nuestro primer programa largo, ¿cuál es el futuro de Educapassion? Aquí sí que porque además me pillas en plena época de cambios y de lanzamiento. A día de hoy Educapassion ha estado atendiendo a familias y bien a los padres, bien a los hijos de todas las edades, pero me he focalizado más en los adolescentes. Y bueno, a día de hoy sigo haciéndolo, aunque ahora estamos en un parón de vacaciones, pero vamos a seguir haciéndolo. Lo que pasa es que quiero ampliar, porque he visto la necesidad que hay en las familias, la preocupación, todos los solos que se encuentran. Y bueno, estoy creando un programa de acompañamiento a las familias para solucionar todo esto y que puedan estar atendidas y puedan recibir la formación que necesitan. Y paralelamente, aparte de colaborar con Educade en todo, tenemos un curso de formación al profesorado, que también he estado en otros momentos como Educapassion dando cursos a los profes, pero bueno, ahora vamos a tope porque tienen que conocer los profesores también esta realidad para poder trabajarla en el aula y ayudar tanto a los niños como a las familias, claro. Sí, en Educade Profesionales hemos creado un curso
que va dedicado, es un curso introductorio, por eso también lo pueden hacer familias, también profesionales, acreditado por el Ministerio de Educación. Nos falta nuestra compi Blanca Santiago, que lo hemos hecho el curso con ella. Va a empezar el 4 de septiembre y otro día traeremos también aquí a Blanca al podcast para hablar de altas capacidades y la vamos a pedir que nos cuente esa metodología específica que ella tiene para tratar el aula de las altas capacidades. Sí. Fantástica metodología. Así que estoy muy contenta porque ya como ves hay muchísimos planes. Sí, hay muchísimos planes. Lo que viene en Educapassion, yo que sé un poquito más, a todas las familias que nos estéis escuchando, que os estéis viendo, va a ser genial, va a ser acompañamiento, especialmente a las familias que, como en mi caso, ya tengo adolescentes en casa, toda esa metodología, todo ese acompañamiento os va a venir fenomenal. Espero que sí, espero que realmente, que realmente ayude a un montón de familias, porque hay mucho sufrimiento detrás de una alta capacidad no atendida. De hecho, estos dos casos que te he comentado, hemos comentado aquí, la conocían, pero no le habían dado la importancia, no tenían la sensación de necesitar trabajarla. Fíjate que son curiosos los casos, porque normalmente nos solemos encontrar con momentos en los cuales simplemente el adolescente o la familia no ha sido detectado, no ha sido identificado, no sabe altas capacidades y que a lo mejor se enfrenta a los estudios de otra manera. En este caso sí se sabía, pero aún así no había sido tratado ni atendido. Claro, porque es lo que te estaba comentando, que hay muchísimos niños con alta capacidad identificados que la frase total no necesita nada, está bien. Está bien relacionado, pues que a lo mejor es más extrovertido y está muy relacionado con sus compañeros. Le respondería a la frase que me dijo la orientadora en mi colegio de tu hija está bien, pero podría estar mejor. O está bien ahora, pero a lo mejor si no atendemos esto en este momento, luego se van a generar problemas posteriores en el futuro. Es que a mí no me gusta ser agorera ni nunca pensar en negativo, ya sabes, tú ya me conoces, pero efectivamente la alta capacidad en las personas hace que tengan ciertas necesidades que han de ser atendidas sí o sí. Entonces, si las atiendes desde pequeño, pues crecerá, como te decía tu orientadora, pudiendo estar mejor. O si te esperas a mayor, vas a tener que atenderlas, vas a tener que atenderlas probablemente sanando heridas que ya se hayan producido. Entonces, vamos a intentar que no se produzcan. Eso es, y bueno, con este programa queríamos que vierais cómo es un caso práctico, cómo es realmente la atención a los adolescentes. Primer programa de Educa de Largo, pero habrá muchos más, así que nos quedamos con vosotros porque próximamente veréis el próximo. Muchas gracias. Gracias.